Imagina el latido constante de un corazón de bronce que, a pesar de los siglos, sigue marcando el paso del tiempo con una precisión que haría temblar a cualquier ingeniero contemporáneo. En el fondo del mar, frente a la costa de una isla griega, un naufragio reveló un bloque de metal cubierto de lodo, y dentro de esa masa oxidada se escondía el secreto más sorprendente de la historia de la ciencia. Ese descubrimiento no solo despertó la curiosidad de arqueólogos y matemáticos, sino que también abrió una ventana a un conocimiento tecnológico que había sido borrado por la historia. Todo comenzó en el año 1901, cuando el barco pesquero llamado Eurimedon se hundió durante una tormenta violenta. El capitán, con la esperanza de rescatar lo que quedaba del cargamento, llamó a un joven arqueólogo llamado Valerios Estais, quien decidió explorar los restos. Entre redes y madera destrozada, encontraron una caja de bronce con extraños orificios y una cubierta de madera que se había conservado milagrosamente. Los primeros toques fueron como tocar una pieza de otro mundo. El metal resonaba con un sonido metálico profundo, como si una maquinaria oculta estuviera a punto de despertar. En el año 1902, los científicos intentaron abrirla con herramientas rudimentarias, pero el mecanismo se resistía, como si una mente antigua hubiera previsto su propia protección. No fue sino hasta el año 1906 que se publicaron los primeros dibujos, revelando una serie de engranajes que parecían formar un reloj gigante. Aquellos bocetos fueron la primera pista de lo que más tarde se conocería como la primera computadora mecánica de la humanidad. Sin embargo, el verdadero misterio comenzó cuando, durante décadas, los investigadores se enfrentaron al dilema de cómo analizar un objeto tan frágil sin destruirlo. En el año 1970, la tecnología de rayos X estaba todavía en pañales, y los arqueólogos solo podían especular sobre el interior. Fue a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, cuando la tomografía de rayos X de alta resolución llegó a los laboratorios de la Universidad de Cambridge y del Centro Nacional de Investigación Científica, que la verdadera revelación tuvo lugar. Con esas imágenes, se descubrió un conjunto de 30 ruedas dentadas de bronce, diales que marcaban ciclos de Sol y Luna, y una serie de indicadores que coincidían con eclipses solares registrados en antiguos manuscritos griegos. Cada engranaje giraba con una precisión que desafiaba la comprensión de la ingeniería de la época. Los científicos se preguntaron: ¿para quién se construyó esta máquina? ¿Qué propósito servía? Algunas teorías sugieren que era un dispositivo para predecir eventos astronómicos, mientras que otras apuntan a su uso en la planificación de los Juegos Olímpicos o en la navegación marítima. Lo que está claro es que el mecanismo encapsula un conocimiento que, de haber sido compartido, habría adelantado la revolución científica varios siglos. Ahora, imagina el impacto que tuvo este hallazgo en la historia de la tecnología. Al comprender que una civilización sin computadoras electrónicas pudo crear una máquina capaz de calcular ciclos astronómicos con tal exactitud, los científicos modernos se vieron obligados a replantear los orígenes de la ingeniería. El descubrimiento impulsó una nueva ola de investigación en la historia de la ciencia, inspiró a ingenieros a redescubrir métodos mecánicos antiguos y abrió la puerta a la creación de réplicas funcionales que hoy en día se utilizan para enseñar principios de mecánica y astronomía. Cada vez que una de esas ruedas gira, nos recuerda que el ingenio humano trasciende el tiempo y que los misterios del pasado pueden redefinir el futuro. Si esto te está dejando sin aliento, suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo, donde desentrañaremos los secretos que aún guarda este enigmático artefacto. Al profundizar en los análisis de los últimos años, los investigadores han descubierto que el mecanismo no solo servía como calendario astronómico, sino que también incorporaba un nivel de programación mecánica que anticipaba conceptos que no aparecerían formalmente hasta la revolución industrial. Cada conjunto de engranajes estaba conectado a una serie de clavijas móviles que, al ser ajustadas, cambiaban la relación entre los ciclos solares y lunares, creando así una tabla de predicción que podía adaptarse a distintas latitudes y épocas. Esta flexibilidad sugiere que sus creadores poseían un entendimiento profundo de la variabilidad de los movimientos celestes y de la necesidad de actualizar los cálculos de forma periódica, algo que hoy asociamos con el software de actualización automática.
Los académicos de la Universidad de Cambridge, junto a expertos en historia de la ciencia de la Universidad de Oxford, han recreado varias versiones del dispositivo utilizando técnicas de impresión en 3D y fundición de bronce mediante métodos tradicionales. Estas réplicas no solo demuestran la viabilidad de la mecánica descrita, sino que también se han convertido en herramientas didácticas para estudiantes de ingeniería. En laboratorios de todo el mundo, los estudiantes pueden observar cómo una pequeña variación en el diámetro de una rueda altera todo el calendario proyectado, comprendiendo de forma tangible la relación entre precisión mecánica y cálculo astronómico. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentía manipular esas piezas en la antigua Grecia? Imagina el ingeniero de la época, sentado bajo la sombra de un templo, ajustando manualmente cada engranaje mientras consultaba pergaminos de observación estelar. El impacto cultural del mecanismo ha trascendido los límites académicos. En la década de 90, el hallazgo inspiró a cineastas y escritores de ciencia ficción, que lo presentaron como el cerebro de los dioses, en novelas que exploran viajes en el tiempo y civilizaciones perdidas. Esta difusión popular ha despertado la curiosidad de millones de personas, generando una nueva ola de aficionados que construyen sus propias versiones caseras con materiales reciclados, desde madera hasta plástico. La comunidad en línea ha creado foros donde se comparten diseños, se discuten teorías y se organizan concursos de la réplica más precisa, demostrando que el legado del mecanismo sigue viva en la imaginación colectiva. Sin embargo, a pesar de los avances, persisten preguntas que siguen desafiando a la comunidad científica. Uno de los mayores misterios radica en la procedencia exacta del conocimiento que permitió su construcción. ¿Se trató de una transmisión de saberes desde culturas orientales que habían desarrollado métodos de observación similares, o fue fruto de un desarrollo independiente y autóctono? Algunos investigadores proponen que los viajeros del mar del este Mediterráneo pudieron haber intercambiado ideas con astrónomos de la antigua Babilonia, mientras que otros defienden la hipótesis de una tradición interna basada en observaciones locales. La respuesta a este enigma podría reescribir la historia de la transferencia de conocimientos entre civilizaciones antiguas. Otro aspecto que sigue sin resolverse es la razón de su desaparición. Tras siglos de uso, el dispositivo parece haber sido ocultado o destruido deliberadamente, tal vez por razones políticas o religiosas. La teoría de que los gobernantes de la época lo consideraran una amenaza para su autoridad, al permitir a ciertos grupos predecir eventos astronómicos sin su intervención, abre una ventana a la relación entre poder y ciencia en la antigüedad. ¿Podría haber sido el mecanismo un símbolo de conocimiento prohibido, reservado solo para una élite de sacerdotes y astrónomos? Esta pregunta invita a reflexionar sobre cómo el acceso a la información ha sido históricamente controlado y sobre el valor que la humanidad le otorga al saber. En los últimos años, la interdisciplinariedad ha cobrado un papel central en la investigación del mecanismo. Historiadores, ingenieros, físicos y especialistas en química de materiales colaboran para recrear las condiciones de fabricación originales, analizando la composición del bronce, la técnica de fundición y los tratamientos térmicos empleados. Los resultados indican que los artesanos de la época dominaban procesos de aleación que incluían pequeñas cantidades de estaño y plomo para mejorar la resistencia y la maleabilidad, un conocimiento que se perdió tras la caída del imperio y que solo se recuperó mediante la experimentación moderna. Este descubrimiento no solo ilumina la pericia técnica de los antiguos constructores, sino que también ofrece lecciones valiosas para la metalurgia contemporánea, donde la sostenibilidad y la eficiencia siguen siendo desafíos cruciales. Mirando hacia el futuro, el mecanismo de Anticitera sigue inspirando proyectos de investigación que buscan integrar la mecánica antigua con la tecnología digital. Algunas universidades están desarrollando simulaciones por computadora que modelan el comportamiento de cada engranaje bajo distintas condiciones atmosféricas, permitiendo a los científicos explorar escenarios hipotéticos que podrían haber sido considerados por sus creadores. Otros equipos están experimentando con sensores de movimiento que registran la velocidad de rotación de las ruedas en tiempo real, combinando así la precisión analógica con la capacidad de análisis digital. Estas iniciativas demuestran que, lejos de ser un simple objeto de museo,
El mecanismo se ha convertido en un puente entre el pasado y el presente, un laboratorio viviente donde convergen ideas de distintas épocas. En conclusión, el hallazgo de este extraordinario artefacto nos recuerda que la capacidad humana para observar, medir y predecir el universo ha sido una constante a lo largo de los milenios. Cada engranaje que gira dentro de la caja de bronce es testimonio de una curiosidad insaciable que ha impulsado el progreso desde la antigüedad hasta la era digital. Al estudiar sus secretos, no solo recuperamos fragmentos de una tecnología olvidada, sino que también redescubrimos la esencia misma del ingenio. La habilidad de transformar la observación del cosmos en herramientas que mejoren la vida cotidiana. ¿Qué otras maravillas del pasado esperan ser reveladas por la ciencia moderna? Te invito a seguir explorando este fascinante viaje junto a nosotros. Si te ha sorprendido la magnitud de este descubrimiento y quieres seguir profundizando en los misterios que la historia aún guarda, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario compartiendo cuál crees que fue el mayor legado del mecanismo. Cada like y cada comentario nos ayuda a seguir trayendo contenido que une pasado y presente, y tú puedes ser parte de esa conversación. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio, donde desentrañaremos otro enigma que desafía el tiempo.